17:11 y decíamos, aprovechando un poco el tiempo y aprovechando que ya desde hoy temprano no estamos hablando más de la campaña electoral, aunque sí también, ¿no? De otras formas. Un tema que había quedado en la semana, lo habíamos visto, esta convocatoria a una conferencia de prensa en la ciudad de Buenos Aires, donde se denunció el avance de la criminalización sobre el pueblo mapuche, que además tiene no solamente la criminalización, decíamos, que más obvia, digamos, que conocemos, una demanda judicial, sino cómo eso también va impactando en otras cuestiones muy concretas. Por ejemplo, el acceso a la UH, a la Asignación Universal por hijo, por ejemplo, ¿no? Bueno, hubo una conferencia de prensa convocada, entre otros, por la Gremial de Abogados para dar cuenta de este avance. Y está en línea para conversar un ratito Gustavo Franquet, que es uno de los abogados que integra la gremial y que viene además acompañando una cantidad de causas, defendiendo a integrantes del pueblo mapuche en una cantidad de causas muy significativas también. Gustavo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde Misiones, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la comunicación, como siempre, por la difusión de todas estas cuestiones. Gracias Acá por estamos. atendernos. Sí, no. Es un deber, por supuesto. Bueno, contanos cómo surge la necesidad de volver a interpelar sobre este avance de la criminalización del pueblo mapuche y qué particularidades tiene, si uno tuviera que comparar con otros procesos de criminalización que también están avanzando en nuestro país. Bueno, nosotros, entre otras cosas, hemos dicho muchas veces y hemos alertado muchas veces que el caso del pueblo mapuche es de alguna manera una especie de prueba, una especie de ensayo de cosas que se quieren hacer contra el conjunto de los argentinos, ¿no? De todos nosotros. Por supuesto que eso no significa minimizar en lo más mínimo ni la criminalización del pueblo mapuche, ni la discriminación contra el pueblo mapuche, ni el colonialismo, claro, que se demuestra desde distintos sectores del Estado argentino, de la sociedad argentina, contra el pueblo mapuche y en general contra los pueblos originarios, que cada vez es más alarmante. Sin minimizar eso, siempre hemos dicho, pero estos son ensayos, no son ensayos, globos de ensayo, como se dice. Bueno, en este caso, fíjense, el tema justamente que se habían afectado miembros de los pueblos mapuche, de alguna manera por allá no permite ver, es un árbol que no permite ver el bosque, ¿no? Porque la situación es la siguiente. En realidad lo que sucede es lo siguiente. A partir de una serie de leyes que se dictaron por orden del GAFI, del Grupo de Acción Financiera Internacional, el Congreso dictó esas normas, se fueron introduciendo leyes que sobre todo apuntaban, porque el GAFI es un organismo que no es de Naciones Unidas, siempre hay que aclarar eso, no es un organismo internacional, es privado, pero eso en principio, como dice su nombre, se enfoca en la cuestión de el blanqueo y la financiación de actividades criminales, terrorismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. Bien. Entonces se fueron introduciendo leyes que, como se ve, no funcionan del todo bien la implementación de esas leyes, porque después tenemos gente como Esper, por ejemplo, o Patricia Bullrich, o todos ellos, y pasan por abajo de la nariz de estos organismos y de estas instituciones. Acá a partir justamente de estas leyes se creó lo que se llama la UF, la Unidad de Información Financiera de acá de Argentina, bueno, etcétera. Pero ¿qué sucede con eso? En un momento se introdujo una ley que decía que se creaba en el ámbito de Argentina, en el ámbito del Ministerio de Justicia de Argentina, un listado de organizaciones y personas vinculadas al terrorismo. En principio, la idea de esa se llama REPET, Registro de Personas y Entidades Vinculadas al Terrorismo. Eso tiene una página web del Ministerio de Justicia donde se publica el listado de estas personas.
el registro. Bien. En principio se suponía que lo que era un espejo, un reflejo de las organizaciones y personas que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incluía, digamos, en un listado que tiene el Consejo de Seguridad como personas y organizaciones o entidades vinculadas a terrorismo. Después, por supuesto, vino este gobierno y a base de decretos, como hizo todo, digamos, impunemente, digamos, con el permiso del Congreso, reformó eso. Introdujo que en ese listado se podían poner personas y entidades solamente con una decisión política del gobierno de turno, en definitiva, porque hicieron la ley, no dice la ley es para nuestro gobierno, dice para el Poder Ejecutivo. Entonces el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Justicia, por decisión propia, hay varias posibilidades, puede ser en base a una sentencia judicial, en base a otro, sigue estando lo del Consejo de Seguridad, pero también introducen esto, y que simplemente por sus propias investigaciones y conocimientos, el Ministerio de Seguridad puede incluir a personas y organizaciones o entidades dentro de ese listado. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, entonces, en primer lugar, es como el cuento como la frase, el poema de Bertolt Brecht, ¿no? ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, primero puso a la RAM en ese listado. Sí. Y nadie se preocupó porque nadie es de la RAM. Obviamente no hay nadie que sea de la RAM en Argentina, ni de un lado. Entonces, bien, ¿qué pasó? Nadie se preocupó. Después también puso a Facundo Fines-Wahl, porque Facundo dice que él ha hecho declaraciones políticas donde se identifica como perteneciente a la RAM. Bien, lo pusieron a Facundo en esa. Ahí hay una señal de alarma ya, que nosotros comunicamos en su momento, la gremial. La señal de alarma fue que cuando incluyeron a la RAM, insisto, nosotros como organización de abogados, que nos preocupan estas cosas y nos preocupa sinceramente que se cumplan con las leyes y con la Constitución y con las garantías de la persona en toda instancia, no nos quedamos callados, por más que la RAC no exista o lo que sea, nosotros nos quedamos callados, dijimos, es muy grave. ¿Por qué? Porque cuando la ministra de Seguridad tuvo que acompañar la documentación que supuestamente sustentaba la declaración de la RAN como organización terrorista y la inclusión en ese registro, lo que hizo fue presentar un listado de muchas páginas donde todo acontecimiento, todo hecho de violencia o de recuperación territorial o de lo que fuera, incluso en muchos casos no se sabe por qué están esas situaciones ahí, porque no tienen incluso nada que ver con los mapuche, pero todo lo que haya pasado en los últimos 15 años con los mapuche, cualquier conflicto en el cual se hayan visto involucrados los personas mapuche, está incluido, pero además está incluido con la expresa enunciado de que todo eso es parte de la RAM. O sea, todas las personas mapuche que han tenido un conflicto en los últimos 15 años, en general la mayoría abrumadora por cuestiones territoriales, son para el gobierno, son todos miembros de la RAM y están todos involucrados. Eso Gustavo, muy grave. Gustavo, un poco para, yo decía hoy cuando presentaba un poco esta nota, anticipaba esta nota, que está bueno poder seguirte pensándolo desde nuestro propio territorio también, donde tenemos comunidades Mbá guaraní, más de 130 comunidades, muchas de ellas atravesando reclamos territoriales muy significativos y que están enfrentándose a grandes empresas forestadoras, deforestadoras, y que este puede ser un horizonte si es que uno dice, bueno, no soy mapuche, no me toca a mí, pero como vos decís, en algún momento este ensayo puede también desplegarse acá, que ya hay algunos indicios, por decirlo también. Por supuesto que sí, pero además hay una cuestión, porque después el siguiente paso que da el gobierno es poner a personas mapuche, individuos, sin ningún tipo de explicación, porque, por ejemplo, para hacer el ejemplo más claro, no están incluidas en el listado, porque están en el listado, figuran sus nombres, sus datos, es un listado público, insisto, dice ahí miembros de la RAN, simplemente están incluidos como personas, porque supuestamente el gobierno tiene información de que tienen vínculos con el terrorismo, que no se sabe qué significa. Eso trajo inmediatamente una consecuencia. La primera consecuencia más importante, por supuesto, la más grave, es la estigmatización sobre esta persona,
y el peligro de vida y de seguridad implica que el gobierno te acuse de ser terrorista. La segunda cuestión es que, por supuesto, inmediatamente le congelaron sus escuálidas, cajas de ahorro, donde estaban las asignaciones universales por hijo, las pensiones de discapacidad, el fruto de algún trabajo, algún trabajito que puedan haber hecho, vender alguna artesanía, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de, para hablar en términos de financiación del terrorismo, volver a acordarnos de esta gente, Pedro y compañía, estamos hablando de cifras ridículas que además, por supuesto, comprometen la sobrevivencia de las personas, de los niños y de los discapacitados. Pero además, que incluyan así a individuos de esa manera, significa que el gobierno de turno, en la legislación que está vigente y que utiliza este gobierno, puede incluir a cualquiera, no solamente como vos decís, a los guaraníes o miembros de los pueblos, a cualquiera de nosotros, al que se le antoje. Al que se le antoje puede incluir. Y eso significa que se le congelan todas las cuentas, todos los activos financieros, porque también Mercado Pago, se cierra, todo. Y además significa, insisto, el peligro que significa en un país que está bien, parece ser que, no sé, que el pasado está pisado en Argentina, pero yo me acuerdo perfectamente de épocas donde que a uno el gobierno le pusera terrorista significaba ponerle un blanco en la espalda. Ya tenemos con el tema mapuche, y ustedes y hay ejemplos en cada uno de los pueblos originarios, probablemente de la Argentina, de conflictos donde termina el particular, no ya la fuerza represiva del Estado, el particular entiende que puede ir armado y puede matar un indígena sin ningún tipo de problema. Hay una película ahora que está siendo premiada a todo el mundo, que todavía no se estrenó en Argentina, que habla justamente de eso, de un conflicto territorial con un particular en Santiago, no me acuerdo si fue en Tucumán, creo que fue. Y bueno, el caso público además. Nosotros tenemos acá un conflicto de un particular, como vos decís, alguien que vino a comprar tierras en San Ignacio, a comprar tierras que son territorio indígena, digamos, relevado inclusive, y que está generando una campaña de odio contra ese pueblo, convocando a vecinos y a vecinas a que defiendan la propiedad privada, defendiéndose del pueblo mbugá, que denuncian, no son de la Argentina, son paraguayos, te dicen, o sea, la misma lógica. Bueno, pues ¿se acuerdan cuando a raíz del atentado que sufrió la expresidenta Cristina Fernández, se habló durante ese momento, fue furor el tema de cómo la violencia verbal, la violencia en los medios de comunicación, la violencia en las redes sociales, la estigmatización de las personas, tranquilamente, a la corta o a la larga, desemboca en violencia física y concreta. Bueno, la estigmatización que se hace permanentemente contra los pueblos originarios va acompañada, no es una amenaza del futuro, va siempre acompañada de violencia. ¿Se entiende? Tarde o temprano, y tome la forma que tome. ¿No es cierto? A la gente de la comunidad Huaycumá, porque se incluyó en esta lista de después siempre han salido a la calle en Bariloche y siempre han sido estigmatizados, y han sido insultados, bueno, ahora ha pasado. No estoy suponiendo. Pasó que después de cuestiones de invitados fueron amenazados en la calle, los machis metieron a Poloán con sus hijitos. Sí, y esas amenazas, y además hay que recordar, por ejemplo, que todo el mundo hemos hablado de la Huinculmapu, de supuestamente las cosas que hizo la Huinculmapu, de la violencia y todo eso, pero nadie dijo nunca que cuando la Huinculmapu se instaló ahí, antes incluso de la violencia que el Estado descargó sobre la Huinculmapu, ahí en Bacardi, sobre el Rehue, ya desde los vecinos disparaban permanentemente con armas de fuego contra la Huinculmapu. Y que la Huinculmapu tomó algunos de los terrenos alrededor del Rehue simplemente para protegerse justamente de esos vecinos que los atacaban. Entonces, bueno, el problema, y después tenemos el caso del Día Garay, ¿no? También, por ejemplo, desgraciadamente yo no me acuerdo bien los detalles, lo recordé el otro día cuando vi lo de la película, porque me acuerdo haber visto la noticia en el diario, pero no me acuerdo los detalles, pero bueno, el caso fue conocido y ahora
se va a hacer muy conocido con esta película. Con la película. Gustavo, ¿y cómo se enfrenta? ¿Cuál es la estrategia para enfrentar esto? Porque como decís, es un laboratorio que hay que plantearlo también. No es que esto se inició con el gobierno de Milei. No. Esta ley que digo yo, de la creación del listado, está vigente de hace varios gobiernos. Sí, tenemos ley antiterrorista sancionada por durante la gestión de Cristina Fernández, digamos, ¿no? Por supuesto. Por supuesto, además se le intentó aplicar ahora a Facundo, todavía no, la Fiscalía no ha conseguido eso, pero además también durante el gobierno de Cristina Fernández, de todos estos gobiernos, se ha creado una multitud de figuras de asociación criminal, que bueno, después se manejan los jueces y los fiscales los manejan de acuerdo, son trajes y medidas de distintas circunstancias. Entonces, a Facundo todavía no se han decidido de qué lo van a acusar, pero en principio lo están investigando por dos tipos diferentes de asociación criminal y tienen que decidirse en algún momento por cuál de ellas lo van a acusar. Pero están ahí porque fueron puestas por los legisladores, igual que han sido puestas 25.000 barbaridades que permanentemente les permiten hacer lo que quieren al Poder Judicial y a los fiscales. Esa es la situación en que estamos todos. El problema es que, bueno, a veces nos acordamos o cuando nos toca, ¿no? Como suele suceder con tantas cosas en la vida. Pero sí, nosotros lo que nosotros estamos haciendo en concreto, porque además es claro, es muy poco. Nosotros, fíjense, nosotros vamos a hacer una denuncia penal. ¿Por qué? Porque entendemos que, fíjense, además, qué ridiculez en todo esto. Digamos, las denuncias que hay sobre el ministro Burley son mucho más graves que las que tenemos nosotros. La nuestra es por incumplimiento del deber del funcionario público, por abuso de autoridad y, por supuesto, por discriminación. Contra ella, contra Cunio Libarona y contra los funcionarios que hayan intervenido. Cunio ya se fue. Cunio ya se fue, digo. Sí, se va. Bueno, pero él, en todo caso, la responsabilidad de ser el ministro, cuando en el momento que se publicaron estos nombres y este listado en una dependencia suya, que es el REPET, ¿no? Que es la página web de ministerios, que sigue estando. Ahora bien, ¿qué decimos nosotros? Bueno, fíjense, los acusamos de cometer esos delitos. ¿Por qué? Porque pusieron a estas personas sin ningún tipo de investigación, sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de justificación, y las acusan de terroristas muy graves. Ahora, ellos van a invocar seguramente lo que estamos diciendo, van a invocar que hay una ley, un decreto que les permite hacer eso. Porque también suele suceder, yo lo veo mucho cuando hablo con personas, digamos, ¿no? Porque te dicen, no, pero esto se puede hacer. Yo a veces digo, mire, ¿cuál sería el obstáculo para hacerlo? ¿Una ley? No van al Congreso y dicen, cualquier ley que entre como represiva de cualquier cosa es inmediatamente votada por él. Cualquier ley que entra al Congreso como endurecimiento de las penas y de las condiciones para ser escarcelado y para terminar con la puerta giratoria, toda esa estupidez que todo el tiempo escuchamos, cualquier ley que entre al Consejo votada a ciegas, sin ningún tipo de problema. Bueno, está lleno de esas leyes. Entonces, ¿por qué razón cuando usted me dice, pero la policía puede hacer esto, ¿cuál sería el problema para que lo haga? ¿Qué necesita para hacer una ley? No lo hace. No hay ningún problema. La tienen. Dice, ¿me pueden pedir documento en la calle? Sí, por supuesto. Sí, hay leyes, reglamento que lo permite. Por ejemplo, un ejemplo de Facundo Soneguana. ¿Puede el servicio penitenciario decirle al juez que le dice, consigan un cupo en Esquel para trasladarlo, porque tanto la Fiscalía como el juez entendemos que no hay ningún problema para que sea trasladado y ser más cerca de su familia y a un penal donde pueda ejercer sus derechos culturales y espirituales, que es en Esquel, y sáquenlo de Rawson? ¿Y qué contesta el Servicio Penitenciario Federal? No, nosotros creemos que no lo vamos a hacer. Ahora, ¿lo dicen en el aire? ¿Lo dicen porque sí? No, porque tienen una ley que lo avala. Y ahora está bajo la órbita de Patricia Bullrich, ese Servicio Penitenciario Federal, además. Claro, otra cosa que hizo este gobierno, sacarlo de la órbita de Cunio Libarona, en este caso, del Ministerio de Justicia, al Servicio Penitenciario, pasarlo al federal y pasarlo a la órbita del Ministerio de Seguridad. Gustavo... bueno, nosotros después también vamos a, lo que vamos a plantear también ahora, para terminar con tu respuesta, es un habeas corpus para saber si hay causas penales, porque además nos preocupa muchísimo la cuestión, que es la siguiente. Facundo está siendo investigado por asociación criminal. La misma palabra indica que para una asociación criminal, eso es obvio, hace falta más de una persona. Facundo no puede ser solo él una asociación criminal. ¿Quiénes son los otros? Tarde o temprano llevar a encajar a alguien con nombre y apellido de asociación criminal. Y estas personas que han sido puestas en estas listas, bueno,
obviamente tienen que vivir también con la espada de Damocles en la cabeza de que los candidatos a ser acusados de eso, a ser imputados. Para cerrar, mencionabas a Facundo Jones Wala. Estaría bueno que nos resumas así brevemente por qué está detenido ahora y dónde, además este recorrido que nos estabas haciendo, pero por ahí, para la gente que no lo sigue. Lo más brevemente posible. Uh-huh. Facundo volvió a Chile, fue expulsado de Chile después de que se cumpliera la condena por lo que fue llevado a Chile. Vino a Argentina. Cuando vino a Argentina, Patricia Bullrich inmediatamente dijo: lo vamos a estar siguiendo y va a ir preso a la primera de cambio. Bueno, efectivamente, fue eso lo que ocurrió. Facundo, creo que fue en febrero, presentó en un libro de poesía que le había escrito, un libro que había escrito en la cárcel en Chile y también después, un libro donde se ve muy fuertemente la conmoción que él sufrió por la muerte de su hermano, ¿no? Entonces, le presentó el libro y en la presentación del libro conversó con la gente que estaba ahí. Había algunas personas que estaban firmando, y después se hizo pública, digamos, parte de esa conversación, donde Facundo en un momento decía que entendía que la RAM existía y que él pertenecía a la RAM. Nosotros creemos que fue una declaración política, ¿no es cierto? Simplemente una declaración política como quien dice, para nosotros la interpretación correcta, y creemos, habiéndolo con Facundo, que es así, es cuando uno ahora, por ejemplo, yo soy palestino, o hay gente que dice yo soy de Hamas, y yo soy de la OLP, en otro momento, va así, ¿cierto? O yo soy sandinista, o soy zapatista. Declaraciones políticas, digamos, que tienen ese sentido y no pueden ser sacadas de ese sentido. A no ser que, insisto, que haya pruebas. Y el problema es que Facundo está siendo investigado, está con prisión preventiva, solamente siendo investigado, no tiene está acusado formalmente, no tiene un procesamiento como antes, como existe ahora, pero tampoco. Simplemente siendo investigado, tiene prisión preventiva, y no hay ninguna prueba de que exista esa RAM ni que él sea parte de la RAM. ¿Se entiende? No hay ninguna prueba. Y la Fiscalía dice: es muy complejo probarlo, por lo tanto necesitamos 2 años de investigación, que como mínimo, como máximo, porque es lo máximo que se permite, para probarlo, y el juez se lo concede. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esa presenta el libro en febrero, se lo pone en el listado de personas vinculadas al terrorismo. En abril le notifican que hay una causa que se lo está investigando. Entonces él nos avisa, nos presentamos con él, una audiencia, y pedimos que se nos informe de qué se nos está investigando. Y nos dicen: no le vamos a informar, no estamos obligados a informarle, sí le decimos que está en secreto de sumario, digamos, hasta el 12 de junio. Después del 12 de junio vemos qué pasa. Después nosotros nos enteramos, después que estuvo detenido, que ahí el 12 de junio la Fiscalía ya tenía pedido al juez, y el juez había conseguido una prórroga del secreto de sumario. Con lo cual la Fiscalía no tenía intención de detenerlo, tenía intención de seguir investigándolo. ¿Qué pasó? Cuando se acercó la fecha del 12 de junio, Patricia Bullrich, la Policía Federal, decidieron detenerlo a Facundo sin orden judicial y sin ningún tipo de excusa. Por ejemplo, la policía de Chubut había intentado la excusa de que lo habían visto merodeando en la noche queriendo abrir autos, y se cayó en cuanto aparecieron los videos de la calle, que están por todos lados. ¿Por qué? Porque eso lo llevaron con esa excusa. Pero acá ni siquiera esgrimieron excusa. Dijeron simplemente que lo habían seguido, que lo habían detenido, y que entonces, ¿qué hicieron? Le avisaron a la Fiscalía corrió a pedirle una orden de detención al juez, y eso fue a la madrugada ya, y 3-4 horas después de estar detenido, sin ningún tipo de justificación, ni de explicación, ni de excusa, entonces el juez libró una orden de detención por WhatsApp, diciéndole lo que dice el código. Bueno, tiene 72 horas la Fiscalía para presentar los elementos probatorios que justifiquen esta detención. Bueno, cuando llegó el momento, la Fiscalía no tenía nada para presentar, al punto tal que lo que presentó intentando justificar una investigación por organización criminal fueron causas abiertas donde se investigaban hechos supuestamente atribuidos a la RAN o cosas parecidas. ¿Qué dijo el juez? No, pero ustedes no pueden usar eso porque son causas que están en otro lado y no sabemos
qué destino tienen, cuál ha sido el resultado, qué sustento tiene, por lo tanto no pueden ser válidas como prueba. Pero lo que sí pueden hacer ustedes, dijo el juez, cosa que no está permitido, él tiene que mantenerse ajeno. O sea, él tenía que atenerse a lo que dijo la Fiscalía. Si no servía lo que dijo la Fiscalía, listo, no servía. ¿Qué hizo él? Les dijo a la Fiscalía, no, pero ustedes lo que tienen que hacer es basarse en la declaración de él, donde él dice que él pertenece a la RAM. Ah, bueno, dijo la Fiscalía. Y quedó entonces la acusación, la imputación quedó ahí en ese sentido. Y además se lo imputó de apología del delito. Bueno, perfecto. Prisión preventiva. A partir de la prisión preventiva, además le pidieron al juez que justamente declarara el caso como caso complejo, y el juez dijo que no hacía falta, que no veía ninguna complejidad, que buscaron, tenían 180 días para buscar pruebas. Bien. Y 90 días de prisión preventiva. Y a partir de ahí empezó la cuestión se desdobla, porque por un lado le llevan a Rawson, por decisión de la Fiscalía y del juez, que es una cárcel de máxima seguridad. Estamos hablando de una persona que está siendo investigada. Investigada. ¿No? Nada más. Hay, digamos, sospechas, ¿no es cierto?, que todavía ni siquiera han permitido una acusación formal contra él. Sin embargo, está en una cárcel de máxima seguridad. Entonces, no se lo respetan ahí los derechos que él tiene, por ejemplo, a hacer sus ejercicios espirituales, sus ceremonias. No se le respeta su derecho cultural a usar la vestimenta tradicional. Está obligado a vestirse como occidental, digamos, porque no le permiten vestirse como mapuche, así directamente, y a sus familiares y miembros de las comunidades que vienen a visitarlo tampoco se les permite, con distintos argumentos, y se los obliga a las mujeres a sacarse los pañuelos de la cabeza, a cambiar el color de su vestimenta, a dejar de lado los adornos porque pueden ser metálicos, y cosas hay un montón. Lo concreto es que ahí en esa cárcel, y el fundamento es una cárcel de máxima seguridad. Entonces, después la Fiscalía apareció en los 90 días, no trajo ninguna prueba, simplemente una teoría del caso que dice la Fiscalía que están investigando, entre otras cosas, junto con las provincias y sobre todo junto con Chile, con la Fiscalía chilena, etcétera, etcétera, están investigando el supuesto terrorismo transnacional mapuche, porque dicen que la RAM tiene es una no sé qué relación tendría, digamos, que plantean ellos con lo que se llama la CAM en Chile, que por lo tanto estamos hablando de un terrorismo internacional mapuche. Entonces, esa es la teoría del caso, y lo que quieren hacer es una mega causa RAM, acumulando todas las causas que ha habido otra vez en la Patagonia, que ellos dicen que tienen relación con la RAM, y las encajan dentro del terrorismo mapuche. Entonces, después le consiguió más tiempo de prisión preventiva hasta fin de año, y le consiguió para la investigación 2 años como máximo para. La Fiscalía no ha aportado nuevas pruebas, solamente ha traído al expediente documentación que tiene que ver con todas esas causas. Mencioné antes, se acumuló una causa ya formalmente sin que nos dieran ningún tipo de participación, y tampoco sabemos bien de qué se trata, solamente la Fiscalía nos dejó ver lo que ellos entendieron que tenían que dejarnos ver respecto a una causa en Río Negro, que eso hizo que además se sumara como querellante la provincia de Río Negro contra Facundo. Y bueno, la situación es así. Ahora nosotros teníamos, como dije antes, la posibilidad de pedir el traslado, pedimos el traslado, el juez y el fiscal en principio no tenían ningún tipo de objeción, hasta que apareció el servicio penitenciario, se negó con argumentos propios de la doctrina de la seguridad nacional, diciendo que básicamente esta persona es un terrorista, no lo podemos llevar a la zona donde están las comunidades que pertenecen, porque entonces ahí se crea un riesgo contra la seguridad de la población y de la nación y esas cosas, y no lo vamos a hacer. Con lo cual ahora el juez lo que decidió fue decirle, bueno, está bien, hagan todo el trámite administrativo y después vuelvan acá y veremos qué pasa. Gustavo, así que esa es la situación que tenemos. Tremendo. Te agradecemos este tiempo aquí en la radio de la universidad. Te escuchaba con atención porque, bueno, es un periplo que me parece que hay que seguir como dimensionando las implicancias que tiene y los límites que se fueron corriendo. Así que te agradecemos un montón este tiempo, como siempre. Sí, yo soy, digamos, creo que Alicia, vos también me conocés, sabés que yo me voy mucho por las ramas, y que mucho. Este es un caso realmente apasionante, por un lado, pero también muy complejo, porque tantas cosas, tantos matices tiene, y en definitiva lo que desnuda es
que tenemos enquistado en nuestro ser nacional el colonialismo, y que si no conseguimos resolver esa cuestión, la verdad, no sé qué futuro tenemos como un pueblo. Un abrazo y muchas gracias por el trabajo también, un abrazo. No, un abrazo para vos, y muchísimas gracias para vos, para ustedes, por permitirnos este espacio tan generoso para hablar de estas cosas. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos con Gustavo Franquet, abogado, integrante de la Gremial de Abogados, esta organización de derechos humanos, una organización de abogados que intervienen en este tipo de causas súper complejas, que además, como decía Gustavo, es además muy interesante ver desplegar las implicancias que tienen estas causas. Esa descripción de lo que le está pasando ahora a Facundo Jones Wala, que hay que pensarlo también en lo que construyeron tanto esas operaciones mediáticas que se armaron, alimentadas obviamente por el poder real, alimentadas por ejemplo por en su momento Patricia Bullrich ya en la gestión de Mauricio Macri, que después se profundizaron, porque esto es una larga continuidad, y que ahora aparece con esta cuestión tan concreta de están incluidos en esa lista de terroristas o de terrorismo, la RAM, que hasta ahora es una entelequia que están que estaban diciendo, reivindicamos que existe la RAM como una cuestión política, como un espacio de reivindicación también de los derechos territoriales, por ejemplo, de los pueblos indígenas. Pero después es muy interesante ver la causa por la cantidad de violaciones a las garantías básicas que tenemos como ciudadanos. Mientras hablaba Gustavo, pensaba en lo obvio, la prisión preventiva. Esta persona está en una cárcel de máxima seguridad, con una prisión preventiva mientras están averiguando cosas. Una persona que además fue detenida en condiciones expuestas, en condiciones muy penosas, una persona que es parte de una comunidad, de un colectivo que claramente en todo el país, en el sur serán los mapuche, en nuestra región serán los wichí, los com, los guaraníes, están en un proceso de reivindicación territorial que es absolutamente coherente con un proceso que se vivió desde el 2006 con la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas, que tenía el primer punto el relevamiento de los territorios que ocupan. Ese relevamiento de los territorios que ocupan, se supone que venía una segunda etapa, que es la etapa para la restitución de esos territorios. Son territorios que tienen que ser aptos y suficientes para la vida de los pueblos indígenas en nuestro país, cuyos derechos están reconocidos en la Constitución Nacional, incorporado en la reforma del 94, y que se supone el Estado está obligado a garantizar esos territorios. Bueno, tenemos relevado, Misiones es una de las provincias donde el relevamiento territorial avanzó bastante antes de la llegada de el gobierno de Milei, que ya el gobierno de Fernández había hecho poco y nada para la continuidad de la ley de emergencia territorial y se terminó prorrogando por un decreto que venció en noviembre del año pasado, y que Milei simplemente con eso aprovechó esa excusa para derogar la ley. Y a partir de ahí una cantidad de avances sobre esos territorios que todavía no terminamos de dimensionar. Nosotros decíamos Misiones porque es algo que venimos siguiendo muy de cerca, la presencia de un personaje que compró tierras ahí en San Ignacio, que lo planteó como parte de una reserva, decía, con eso vino al Ministerio de Ecología, y a partir de ahí empezó una campaña que primero era como muy burda, entonces muchos no le prestamos atención porque decía que vengan a decir que los guaraníes no son de Misiones, que son todos paraguayos, era como demasiado burdo, pero resulta que esta persona empezó
a organizarse con vecinos, a convocar a esos vecinos para que defiendan la propiedad privada, y empezó eso a materializarse en cuestiones también muy concretas. Ya vimos situaciones de violencia contra algunas de estas familias BGA con impedimentos para que puedan circular. Cada vez se iba como complejizando, al punto que este año el titular del INAI a nivel nacional, que quedó un funcionario Abruj, vino a la provincia, se entrevistó con funcionarios del gobierno de la provincia de Misiones, incluido el Ministerio de Derechos Humanos, fue hasta San Ignacio y en vez de entrevistarse con los pueblos Mbgá que estaban ahí, que se supone que él representa los intereses, entre comillas, de los pueblos Mbgá, fue a una reunión de la que participó este personaje que estaba encabezando una campaña de odio y una campaña de hostigamiento hacia los pueblos Mbgá tremenda. Y fue a recibir ahí a ese personaje, es decir, tiene consecuencias concretas. Otra consecuencia concreta que nos decían ahí, algunos de estas comunidades indígenas tenían acceso a el agua o a la energía eléctrica a través de, con la presentación del relevamiento. Tenían sus territorios relevados, incluidos en esa ley vigente, y así podían acceder al agua, acceder a la luz, a algunos otros programas en algunos municipios. Desde que cayó la ley, que terminó siendo un decreto, cae, ni siquiera eso. O sea, tiene consecuencias concretas. Por eso me parecía también interesante mirar lo que está pasando, porque cuando se empieza a profundizar el reclamo territorial, que acá en Misiones hay una cantidad, lo último que nos contaban es que son entre 9 y 10 causas judiciales que están presentadas para el reconocimiento de esos territorios relevados. Bueno, cuando eso empiece a avanzar, el hostigamiento también es concreto. Por eso no es menor que se le ocurra al gobierno de turno calificar que una organización o una persona es terrorista, te meten en esa lista y después averiguan. Y entre tanto te puedes quedar sin acceso a, si tenés, no sé, una caja de ahorro, si tenés una cuenta de alguna billetera virtual, si tenés algún programa al que accedías, a una AUH, a una pensión por discapacidad, todo eso puede caer mientras ellos investigan y te meten en esa polémica lista de terroristas. 17:49.